Hola, muy buenas noches, mujeres Joel. Bienvenidas a este lunes, último lunes de este mes de octubre, mes de fiestas, que vamos terminando, todavía algunas terminando de guardar las cositas del azúcar. En fin, estamos en un mes bastante especial y como es tradición, nuestro último lunes nos acompaña nuestro club de lectura y venimos trabajando ya en una serie de educación con amor en el Jardín de la Educación de Rabino Shalom Arush. Y nuestra anfitriona es Karen Sánchez. Ha traído esta idea, pero también eh, sus relatos, sus comentarios adicionales que son muy confortables para este espacio. Entonces, sin más preámbulo y para aprovechar el tiempo al máximo, yo te voy a pasar la palabra, Karencita, pero antes, Ángela Rubio, me comentaste que me podías colaborar con una oración. Amén, claro que sí. Amado Rey Celestial, en esta tarde preciosa, Señor, que nos regalas, te honramos, te alabamos, Señor, exaltamos tu nombre. Gracias por permitirnos llegar hasta este momento, Señor. Tú nos convocaste, Padre, con un propósito, Señor, de acercarnos más a ti. Te suplico, Padre del cielo, que nos brindes sabiduría, Señor, en esta noche, Padre. Te entrego, Señor, a tu sierva preciosa, Karen, Señor, por su tiempo, por su disposición, Padre. Permite, Padre, que sus palabras, Señor, sean guiadas directamente por ti, por tu amor, por tu misericordia hacia nosotras, hacia nuestros hogares, Señor. Permite que estas palabras, Padre, puedan trascender, Señor, a nuestros hogares de una forma especial, Señor, de bendición. Padre, de crecimiento para nuestras familias, mi Rey. Gracias por cada mujer que se conecta con un corazón atento a escuchar tu voz, Rey del cielo. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, Señor. Llénanos cada día de tu sabiduría preciosa de la Torah, mi Rey. Te entregamos este momento especial, Señor, y que seas tú, Padre, satisfaciendo, Señor, cada una de nuestras necesidades, primeramente espirituales, Señor del cielo. Gracias por este tiempo, en el nombre precioso de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Amén, Angelita, muchas gracias por esa oración tan linda. Y entonces, mi querida Karen, te entrego el micrófono. Muchas gracias. Mis queridas mujeres Jovel, buenas noches. Gracias por su puntualidad, por estar pendientes de este espacio, por su disposición. Y bueno, como oraba Angelita, que sea el Señor guiándonos, ayudándonos a hacer su voluntad y como yo siempre digo, que lo que sea paja que se lo lleve el viento y que lo que venga sea semilla del Señor, pues nos ayude a ser buena tierra para dar fruto abundante. Entonces, retomando, permítanme aquí compartir pantalla y ahora sí estamos donde debemos estar. Entonces, mientras se carga, listo. Claro, entonces te encargo si me quitas ahí el cuadrito de mí misma, de la sí, ahí, que no quede como robando el espacio a las diapositivas, porque me di cuenta de eso. Como yo trabajo en computador, mi pantalla pues además es bastante grande. Ya cuando uno pues normalmente nos conectamos es por teléfono, entonces suelen los espacios a quedar como mucho menos agradables que cuando se ven en una pantalla grande. Yo no sé, yo ahí me sigo viendo, no sé por qué, pero bueno, tú me confirmas, Caro, si Lo me voy sale. ajustando, mi Karencita, si quieres, mientras... Listo, dale, porque es que, listo, no sé qué dice acá. Entonces, la última vez que nos vimos hace un mes, les recuerdo, estamos viendo el libro Educación con Amor en el Jardín de la Educación del Rabino Shalom Arush. Estamos apenas en el capítulo 1, en la primera parte. Como les decía la vez pasada, está dividido como por puertas. ¿Ya? Sí. Entonces, el capítulo 1 tiene varios subtítulos y el día de hoy, bueno, la vez pasada alcanzamos, yo les dije que estos tres eran como un solo grupo, entonces íbamos a abordarlos como uno solo. Empezamos con este que se llama Corregir los errores, está en la página 29 para quien está haciendo la lectura o la está siguiendo o quiere en su casa después pues entrar a estudiar como con más detenimiento. Entonces, dice al respecto sobre corregir los errores, capítulo 1. No sé si es más fácil con el que se-
Entonces, examen de conciencia diario, corregir los errores y autoeducación. Estamos en corregir los errores, página 29, les recuerdo. Nos dice el rabino Shalom Arush que muchos padres no tienen la menor idea respecto a cómo enfrentar las dificultades que surgen en la educación de sus hijos. Bueno, yo ahí me sigo viendo el cuadrito, ¿no? Me distrae. No sabemos el qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Mm, Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Le doy varita? ¿No le doy varita? Ahorita pues está todo el tema además de crianza respetuosa. Si se le da varita, ¿cómo se le da? Lo siento en la esquinita en una silla. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? A veces es muy difícil, también ya cuando estamos enfrentando dificultades, el pensar cómo las vamos a afrontar y de qué manera vamos a enfrentar estas dificultades. Entonces, nos dice Primera de Tesalonicenses 5 14 16 y 18. Vamos a ver si así queda mejor. Sí. Hermanos, también rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles, sean pacientes con todos. Entonces, no es fácil, pero digamos que el Señor nos ha dejado claves que sí, que la verdad ya no es un libro de crianza, pero también empezamos diciendo que esto tampoco es una técnica como yo la aplico y ya soluciono el libro del Rabino Shalom Arush. Pero la verdad ya nos deja, pues es la palabra, es la sabiduría, es la ciencia que nos dejó el Señor para relacionarnos en nuestra Keilah, con el mundo, con su palabra. Entonces, pues yo creo lo que siempre hemos dicho, el primer lugar donde nosotros tenemos que em, aplicar la Torah de la enseñanza, donde tener el primer lugar donde tenemos que ser luz es en casa y de ahí sí ser luz para el mundo. Entonces, amonestemos a los holgazanes, estimulemos a los desanimados, ayudemos a los débiles y seamos pacientes con todos. Esa es la tarea de la crianza. No sabemos a veces cómo, cuándo, pero se trata precisamente de hacer esa tarea. Dice que también dice, sin embargo, cuando comprenden que la educación de los hijos depende de su propio trabajo, todo el tiempo el libro va a estar reiterando esto. Cada vez que él dice, ay, si hay un problema, acuérdese que la solución es trabajar en su crecimiento personal. Deje de enfocarse en los problemas que tiene usted o que ve que su hijo tiene y mire si eso está en usted y empiece a rozar por usted mismo, empiece a trabajar en sí mismo y va a ver cómo de una manera casi que él lo dice milagrosa, eso va, su oración en sí mismo, su trabajo en sí mismo va a reflejarse en la vida de sus hijos. Cuando uno está trabajando en uno mismo y esforzándose en uno mismo, deja como de ver o enfocar su atención en el problema del otro, en el problema de los hijos, y desaparece el enojo y puede enfrentar el desafío con fe y comprensión mientras se trabaja en sí mismo. Dice Tesalonicenses 5 16 y 18 también. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios por toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Yeshua HaMashiach. Si el Señor permitió que tuviésemos un tropiezo, que veamos una falta, o que haya algo en nuestros hijos que sea causa de angustia, de dolor, de preocupación, acuérdese, todo el tiempo también hemos empezado esto, todo es bueno porque todo viene de Dios y todo es para bien. Entonces, si esa es la voluntad del Señor, creo que no es fácil. También el capítulo, el subtítulo pasado veíamos eso. No podemos juzgar, no podemos mirar al otro. El Señor nos dice además, no, en ustedes no está el juzgar si algo es bueno o malo, o si es justo o injusto la voluntad de Dios. Lo que tenemos a nosotros, lo que nos corresponde todo el tiempo, el libro nos va a estar reiterando lo mismo, casi que de las, no sé, casi 450 páginas que tiene. En cada página el rabino vuelve y dice, ore por usted mismo, rece por usted mismo, trabaje, haga trabajo personal, el Dud que mencionamos anteriormente. Si algo le molesta, de verdad, algo que le quita su paz, que no le deja, que hay algo que a usted le molesta, sinceramente, el consejo siempre es el mismo. Lo que yo les decía alguna vez,
nosotros ya habíamos recibido esos consejos, pero tal vez los teníamos todos como sueltos o clasificados en ciertas cosas nomás que están en la Brit Hadashah. Y cuando ya empezamos a tomar esos textos y aplicarlos como a lo cotidiano, cambian como su significado o nos permiten entender las cosas de manera diferente. Y no dice, oiga, sí, porque dice, estén siempre alegres, oren sin cesar. Sí, pues es cuando uno está, no sé, hablando de cosas ya más sublimes o cuando está pensando en otras cosas, pero cuando uno dice, oiga, sí, me sirve para criar a mis hijos, o sea, me sirve para las cosas cotidianas y sencillas, para pedir por la salud, por la vida, pero por la educación, para que no se porten mal y no me hagan quedar en vergüenza por allá en la calle o aquí mismo en la casa, no sé. Cuando empezamos a aplicar estas palabras en lo cotidiano, yo creo que empezamos a dimensionar el amor de Dios también de otra manera porque decimos, oiga, el Señor me dejó y me dijo cómo hacerlo, solo que yo no me había dado cuenta. Entonces, esa es mi oración todo el tiempo cuando cuando pues estoy preparando esta charla del Señor, ayúdame a que esto pues nos edifique, me permita hacer luz y no por allá uno de pronto confundiendo lo que yo les decía, más esto no es una técnica, yo no soy educadora, yo hago mi mejor esfuerzo. Hay personas que están más capacitadas, no más caro, pues si el grupo que están trabajando en la Congre dando las charlas para los niños y todo, pero que va más, por favor, atiendan a esos llamados. Pero hacemos lo que podemos y lo hacemos con amor y le pedimos es al Señor, eso Señor, en tu palabra, pues no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Eso también está escrito, entonces que el Señor nos permita es más bien discernir y entender en, en otros escenarios y de otras formas su palabra para que cada día en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo práctico las podamos poner en práctica, ¿sí? Entonces, además, les digo, cuando el chino le saque la piedra, cuando usted ya siente que no puede más porque otra vez le toca volver a lavar la loza porque uno se levanta y lava loza y almuerza y lava loza y termina de cocinar y ya tiene que pensar en la siguiente comida o porque hay que madrugar y alistarlos para sacarlos al colegio porque el desorden siempre está. Mujeres, repitan conmigo, mujeres que queremos rectificar a Eva, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Cuando uno dice es que es en toda situación, no es solo cuando estén alegres o los niños se porten lindos y no lleguen mugrosos, ni hayan hecho daño, ni nada, en toda situación, todo el tiempo, porque esta es su voluntad, esta es la voluntad de Mashiach, que Mashiach nos ha puesto a nosotros un llamado para criar, para educar, para instruir y disciplinar en nuestra casa, hagámoslo con alegría. No es fácil, pero que si uno logra recordar esto en los momentos difíciles y en los momentos fáciles, yo creo que esa fe se afirma y uno entiende el llamado que el Señor le ha puesto o la responsabilidad que ha puesto en nuestras manos. Si Él puso a nuestros hijos en nuestras manos es porque sabe que tenemos la capacidad de hacerlo. Hay mamás que tienen unos retos más difíciles que otras. Hay situaciones más complejas que pronto requieren más acompañamiento, liberación, oración, ya el grupo de intercesión allá hay otras que tenemos situaciones diferentes, pero cada una de nosotras está llevando una carga que el Señor nos puso, pero que no es imposible. Pero sobre todo esto, oren sin cesar, estén siempre alegres, den gracias a Dios y que el Señor nos ayude a hacer su voluntad, que yo creo que si estamos haciendo su voluntad, Él también nos va a ayudar a cumplirla de manera adecuada. Sigamos entonces con el libro. Entonces dice, retomo, desaparece el enojo y pueden enfrentar el desafío con fe y comprensión mientras trabajan sobre ellos mismos. No es fácil criar hijos, a veces uno quiere, mejor dicho, despescuezarlos, pero el Señor nos ha dado las herramientas para poderlo hacer con alegría y con entendimiento y con carácter firme y con diligencia. Dice, hay que recordar, y esta frase es muy difícil porque dice, los niños son el espejo de sus padres. Entonces uno dice, bueno, el niño se porta bien, entonces los papás se portan bien, y el niño que no, entonces que sus papás, son malas personas. O que hay ahí, ¿qué reflejan esos hijos de lo que están recibiendo de sus padres? Entonces es muy fuerte, a mí se me hace muy fuerte porque además que el Señor nos guarde de estar juzgando a otras familias, porque a veces los niños en la casa son una cosa y afuera son otra. Entonces, también hay que esto cogerlo con pinzas y ser muy delicados. Yo
en entrar a juzgar a las otras familias o a los otros hijos de otras casas, porque uno dice, no, ese chino, así serán. Entonces, Señor, como dice el Salmo, pon guarda a la puerta de mis labios. Yo les estoy leyendo lo que dice acá y nuestros hijos sí son nuestro reflejo y quiera el Señor que lo que reflejen sea de bendición, sea gozo, sea alegría, sea todo lo bueno que le hemos dado, pero nosotros incluso sin quererlo también pues sembramos en nuestros hijos, incluso en nosotros mismos, o sea, nosotros somos los reflejos de nuestros padres y, y uno no solo tiene ademanes, no solo tiene dichos, no solo tiene formas de afrontar la vida de sus papás impregnados, sino en la disciplina que le dieron, en la formación que le dieron, en la comida que le dieron. Incluso uno refleja lo que fue su casa, hasta en lo físico, en lo biológico, en lo espiritual, en la forma en la que habla, en la forma en la que se comunica con los demás. Entonces, nuestros hijos son nuestros espejos, sí, pero que el Señor nos guarde de estar juzgando a los otros, a los hijos de los demás. Dice, en todos los casos en que los padres encuentran dificultad para educar a sus hijos, muestra que ese punto necesita ser trabajado por ellos mismos y por eso no tienen que brindarle al niño. O sea, un niño que tiene una deficiencia en algo seguramente es porque en su casa no ha recibido capacitación en eso porque sus papás tampoco lo tienen. Entonces, si a mí me molesta que mi hijo haga algo es porque tal vez no ha recibido de mí eso que él necesita para fortalecer su carácter o para mejorar su, su propia personalidad, su propia formación. Eh, y de esto, pues hay un texto muy bonito porque Yeshua nos dice, nos enseñó eso de alguna manera y tal vez no nos habíamos dado cuenta así de claro. En Lucas 5:19 dice, Jesús afirmó, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve hacer ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Más claro no puede ser, o sea, que el rabino gasta páginas y páginas y páginas tratando de explicar esto y el Señor Yeshua no lo dijo en una frase así de pequeña. Los hijos hacen lo que ve hacer el Padre, los hijos dan de lo que han recibido de su Padre, los hijos tienen la capacidad o en sí mismo el potencial de ser y hacer algo porque en su casa lo han recibido. Dice, cuando estos padres consigan corregir ese aspecto que en ellos mismos, entonces podrán medirse con la situación. De esto se entiende que no hay ningún justificativo válido para reclamarle a un niño que cambie y mucho menos para avergonzarlo. Por el contrario, cada dificultad que surge es un llamado de atención para el padre sobre ese punto específico para que se ocupe de corregirlo. Cuando lo haga, la educación se llevará a cabo de manera automática. Ahí sí, amanecerá y veremos. Creo que la única forma de comprobar que esto es así es haciendo. Estoy acá en Lucas. Perdonen un segundo. Aquí el siguiente texto era. También nos dice, créanme cuando digo, créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Es decir, uno puede decir muchas cosas, lo que ya hemos estudiado. Usted le puede decir a su hijo todos los días muchas cosas, muchas, muchas cosas. Pero su hijo va a hacer lo que ve que usted hace, no la cantaleta que usted le dé diariamente. Obviamente el Shema nos dice, y se la repetirás a tus hijos. Sí, hay que repetir, pero también se nos ha dicho que hay que hacer. Entonces uno no puede solamente estar dando palabras y el ser humano, eso está escrito en un libro, bueno, no lo tengo acá a la mano, sobre el cerebro. Se llama cómo educar niños inteligentes, bueno, el ABC del cerebro, perdón, cómo criar niños, es muy parecido al título de este libro del Rabino Shalom Arush. Y dice que el cerebro, por naturaleza, está programado para, creo que son 10 minutos de atención. De resto, usted está en una charla, usted está en una conversación, usted está viendo una conferencia, como lo que sea, su cerebro a los 10 minutos tiende a empezar a dispersarse. Por eso los oradores, ustedes han notado, cada cierto tiempo las personas que están entrenadas en dar conferencias
Cada cierto tiempo hacen una pausa, cambian de tema, hacen un chiste y eso hace que el cerebro otra vez como que se reinicie y empiece los 10 minutos otra vez a contar para que empiece otra vez a dispersarse. Eso está medido científicamente. Eso hay personas que se capacitan para aprender a dar conferencias y hacerlo de esa manera adecuada. Yo lo he notado en el colegio de mis hijos, por ejemplo, la profesora la clase más corta son 20, la más larga 45, pero ellos no están todo el tiempo haciendo la misma actividad. Cada cierto tiempo la profesora cambia la actividad. Y ahora vamos a hacer el concurso. Y ahora vamos a hacer un speed drill. Y ahora vamos a hacer el quiz. Y ahora todo el tiempo, porque un niño, además un niño, pues 45 minutos pegado a un computador, se lo tira uno solo todo un día. O sea, ellos necesitan y ese cambio de actividad enchufa el cerebro y lo reinicia. Entonces, primero hacen el concurso de las palabras y las dicen todas muy rápido. Después trabajan en el libro, después la profesora vuelve y les dice, después reinicia y retoma lo que le habían contado, pero entonces ya no, ya es un juego. O ya, entonces nuestro cerebro está programado para eso, para así repetir nos ayuda a aprender, pero cuando algo se vuelve monótono, el cerebro se desconecta. Entonces, dar cantaleta no sirve porque solo crea angustia, preocupación, estrés. El cortisol en el cerebro de los niños es una cosa súper tóxica y les digo, eso también lo dice el libro, me comprometo a la próxima a traerlo y mostrarles un par de datos ahí buenísimos. Mamá estresada, hijo estresado. Y si los dos están estresados, los niveles aquí, de pronto hay alguien que sepa de eso más que los niveles de cortisol son súper tóxicos para el cerebro, para aprender, para estudiar, para el desarrollo, para dormir. O sea, un montón de cosas se enferman y se alteran en el cerebro cuando hay ese tipo de cantaleta repetitiva. Llega un punto en que el cerebro se desenchufla y así como Mero, o sea, el monito golpeando los cascabeles, bueno, los panderos, y ya, y no supo qué le dijeron, y está ahí solo como en automático. Entonces, las obras son muy importantes. Las obras son muy importantes. Lo que decimos y lo que hacemos impacta profundamente la vida de nuestros hijos. Entonces, que ellos nos vean hacer, no solo repetir. Aunque les digo, el Shema nos dice, y se la repetirás a tus hijos, y la Torah hay que repetirla, hay que decirles el Shema por la mañana y por la noche, y hay que hablarles en versículos cuando uno les esté llamando la atención o cuando pase algo, estar como, pero ¿cómo le va a dar usted versículos a su hijo si usted no lee la Biblia? ¿O cómo le va a dar un buen consejo si usted mismo no tiene de dónde nutrirse para dar esos buenos consejos? Y no es solo ponerse a leer por leer, es pedirle al Señor que nos dé discernimiento de su palabra para ponerla en práctica. Y yo soy súper mala con las direcciones, con los nombres y todo, entonces yo digo, ay Señor, este se me va a olvidar, entonces procuro anotarlo en algún lado, tenemos tecnología, entonces el pantallazo, yo sé que sí, yo sé que tengo el pantallazo y por allá vuelvo y lo recuerdo, o mandarse a uno mismo mensajes, lo mejor que puede hacer uno para memorizar siempre es escribir y decirlo en voz alta, también es una técnica comprobada para la memoria, pero llenémonos primero para poder dar. Es Yeshua mismo nos dijo, créanme, yo estoy con el Padre, él les dijo, pero entonces si no me creen lo que les digo, miren lo que yo hago. Y pues, quién fue el mejor testimonio que venía del Padre y estaba con el Padre y hacía lo que el Padre le había puesto a hacer? O sea, este es el mejor ejemplo de que los hijos son el espejo de los padres. Entonces, que no se nos olvide quién fue Yeshua, qué nos mostró y cómo nos mostró el Padre. Y que aspiremos nosotros por lo menos a hacer para nuestros hijos lo que el Señor ya ha sido para nosotros, ¿no? Sigamos entonces. Efesios 4 5 y 6 lo tengo aquí anotado. Ah, bueno, cuando Efesios no podía transcribirlo todo, pero Efesios pues nos dice efectivamente, imiten a Dios como hijos muy amados, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. En el fruto de la luz consiste perdóname, el fruto de la luz consiste en bondad, justicia, verdad. Efesios 4 5 y 6 es un texto maravilloso que nos dice, que nos habla de cómo éramos, cómo debemos ser, que nos habla de la santidad, que nos habla de que si ya somos hijos de Dios, cómo debemos comportarnos. Entonces, ese texto, esos cuatro capítulos se los dejo ahí en el tintero, en la tarea, para que pues cada una lo revise. ¿Cómo vamos de tiempo? Perdón, miro acá. 8, estamos súper bien. Entonces,
Creo que Efesios es un texto para repasar constantemente, sobre el cual debemos volver, varias veces lo hemos mencionado, entonces por favor siempre ténganlo presente. Dice, antes de rezar por algún defecto que se ve en los hijos, se debe rezar por uno mismo sobre ese tema. Dice Romanos 8, 26 y 27. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Creo que más claro no está. Eh, a veces no sabemos qué pedir, a veces no entendemos qué le pasa a mi hijo, qué le pasa a mi hija, qué es lo que está pasando en esta casa. Pero yo creo que cuando uno con sinceridad se arrodilla y le dice, Señor, ayúdame o ayúdame a entender de dónde viene esto, trae sanidad a mi vida, el Señor lo permite. Y créanme, mujeres, que a veces no es ni siquiera de rodillas. Un día estaba yo con una situación compleja con mis hijos hace un tiempo. Yo decía, Señor, no sé qué hacer. Y créanme que yo estaba lavando los platos, pero de verdad tal vez yo tenía esto con mucho tiempo en mi corazón y en un segundo el Señor me mostró algo que había en mí que estaba dañando a mis hijos, pero yo no me había dado cuenta. Es decir, no les estoy diciendo, no, es que eso es como ahora la Biblia y a ver, el horóscopo del día, no. Y no es tampoco como que el Señor en cualquier momento, eso es como un proceso, pero cuando uno está en ese proceso y está dispuesto, en el momento en el que uno menos espera, el Señor le responde. Y entonces me di cuenta que esa actitud que yo tenía, estoy hablando de mí, para no hablar como en abstracto, me da un poco de vergüenza confesarlo, pero yo soy una persona yo no suelo ser así muy conversadora, pero ya cuando tengo confianza es otra cosa. Pero me di cuenta que yo soy muy venenosa, es la forma de decirlo. O sea, yo tengo la ironía, la crítica, el comentario así como tóxico, así en el momento adecuado que uno dice, aquí donde le digo esto, yo sé que le va a doler en lo profundo. Y yo empecé a darme cuenta de eso. Cuando son chiquitos los niños de pronto no, pero ya llega un momento en el que ellos son más conscientes de las conversaciones que tienen con uno. Y yo el primer paso fue empezar a darme cuenta que eso estaba pasando. Pero me da cuenta ya cuando ya lo había hecho, cuando ya, o sea, ya había salido el veneno, ya, pero por lo menos empecé a darme cuenta de eso y a tratar y por lo menos sí, a disculparme, porque uno a veces hace esas cosas, pero se retira, se va y se va con el fresquito de, se lo dije. Entonces empecé a decir, Señor, pon guarda la puerta de mi lado. Yo no me doy cuenta en qué momento sale eso de mí. Y cuando ya me di cuenta, ya está todo, ya lo dije, ya. Empezar a pedir perdón por eso, empezar a, por lo menos que eso no dañara a mis hijos de la manera como me dañaba a mí, fue el primer paso. Después fue, Señor, ayúdame porque no me doy cuenta, no me doy cuenta, no sé en qué momento lo hago. Y un día, lavando los platos, como en esa situación de, ¿qué hago? El Señor me permitió ver, es más, recuerdo la charla que de hace, no sé, 15 días, un mes, perdóname, yo para los nombres lo que le dije, de sobre los recuerdos negativos y sobre lo negativo que traemos. Y el Señor me permitió discernir qué había en mí y cómo me habían herido a mí, que me había condicionado para ese tipo de situaciones. Entonces era algo que venía de mi crianza. En algún momento alguien me dijo algo y eso me volvió a mí una persona súper prevenida, súper tóxica. O sea, el atacar antes de que me atacaran o el herir antes de que me hirieran y el estar todo el tiempo a la defensiva. No entro más en detalles, primero para no gastar más tiempo, pero segundo porque, pues bueno, creo que cada quien tiene sus situaciones y a veces, bueno, no sé, pero me di cuenta de eso y fue una situación específica en mi crianza, un momento particular, o sea, lo vi y dije, ese fue el día en que a mí se me dañó el corazón. Ese fue el día en que esa semilla de amargura
quedó sembrada en mí. Y entonces cada vez que estaba afrontando una situación similar a esa era mi defensa y mi actitud, pero ya yo no era la niña indefensa a la que habían herido, sino que yo era la herida que estaba hiriendo a sus niños indefensos. Yo decía, Señor, ayúdame porque yo no quiero herir a mis hijos, yo no quiero maltratarlos a propósito, pero no sé cómo contener esto, no sé de dónde viene esto. Pero fue en un momento de oración, yo no sabía ni qué pedir. Yo le decía, Señor, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que viene de mí? O sea, no entiendo de dónde sale eso. Y tal vez el Señor en su misericordia por mis hijos. Y yo decía, Señor, tú los pusiste a mi cuidado, pero no sé cómo cuidarlos. Y perdóname, pero esto está en mí y me ahoga y me intoxica y a veces logro a punta de esfuerzo dominarlo, pero eso está ahí todo el tiempo. Está ahí a flor de piel, como que cualquier roce ya hacía que eso saliera. Y fue en un momento de oración, pero lo que les digo estaba haciendo algo cotidiano, pero en lo cotidiano estaba pidiéndole al Señor, porque a veces pues yo digo, la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo en la fe. Yo a veces no tengo tiempo de rezarme, las admiro a las que hacen shaharit. He querido, pero no puedo, porque pues tengo varias cosas y todo. Obviamente procuro tener mis tiempos, lo que nos decía aquí el Hitbodedut, mis tiempos de oración y todo, pero a veces el día se va y uno está ahí. Pero yo digo, Señor, ayúdame, porque si tú me pusiste en esta tarea, yo sé que tú me puedes sacar adelante. Es más, ayúdame porque si no, no sé qué hacer. Entonces, mujeres, de verdad desde mi corazón, no tenía pensado en contarles esto hoy, pero aquí ya leyéndolo y uno no sabe qué pedir, uno no sabe cómo pedirlo, uno no sabe si de rodillas, si en ayuno, si cuando está bañándose el pelo, lavando los platos, pero el Señor conoce nuestro corazón y las intenciones. Y mi oración en ese momento, Señor, yo no quiero dañar a mis hijos. Ayúdame a entender qué es esto a raíz de amargura que brota en mí. Y el Señor me mostró una situación, lo que en la charla pasada nos decían, puede que el Señor nos revele eso, o puede que siga oculto y el Señor nos guarde el corazón y simplemente nos dé dominio propio para, para controlar esas situaciones. Pero a veces necesitamos perdonar algo en nuestro pasado y perdonar a alguien y perdonarnos a nosotros mismos. Y en esa medida ser libres de algo y así poder ser bendición. Entonces, las exhorto a que oren. Así no sepan qué pedir, así no sepan cuál es la raíz de eso, así digan, señores, que sí. En el minuto 37 de la conversación perdí los estribos y entonces empecé a ver todo nublado, sentí un pito y los vi así de chiquitos. A veces uno no se da cuenta de eso. Pero el Señor, no sé qué me pasa, no sé por qué me pasa esto, pero ayúdame, porque yo no quiero seguir así, yo no puedo seguir así, además yo no quiero dañar el corazón de mis hijos, yo no quiero la Shalom Bait, tú nos has dicho que eso es lo más importante por lo que debemos esforzarnos y trabajar, Señor, bendíceme y para que yo pueda hacer bendición en esta casa. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Espíritu clame al Señor y el Señor nos oiga y nos responda y que todo sea conforme a su voluntad. Yo creo que la voluntad del Señor es eso, que habitemos en paz, que nuestros hijos crezcan en santidad, que nuestros hijos crezcan con un corazón sano para servirle a Él. Entonces, mujeres, perdonen, aquí las exhorto en este capítulo, en este versículo, a pedirle al Señor. Y seguramente Él lo responderá. Les cuento mis testimonios para ustedes que son seguramente mucho más constantes, más disciplinadas, más entregadas, el Señor les va a responder. No, no desmayen en esa tarea del trabajo propio. Y uno a veces ya dice como, listo, ya salí, ya estoy al otro lado. Pero el Señor todo el tiempo nos está puliendo, todo el tiempo nos está mostrando cosas, todo el tiempo nos está, como decía el pastor en las enseñanzas de cuando están construyendo el templo, todo el tiempo nos está tallando para que a la hora de llevarnos a edificar el reino, encajemos bien y no tengamos por allá defectos y terminemos siendo desechados. Entonces, seamos constantes en pedirle al Señor que nos ayude en esta tarea de criar a nuestros hijos, en sanarnos a nosotros mismos para no herirlos a ellos. Y si ya están heridos, pues que el Señor nos ayude a sanarnos a nosotros para traer sanidad a ellos.
esta es una tarea, yo creo que mientras haya vida hay esperanza. Entonces, esto no es solo un mensaje para las que apenas estamos criando, sino para las que van a tener niños, para las que ya los tuvieron. No desmayemos y hay esperanza, siempre hay esperanza en el Señor. Dice, bueno, estamos en Romanos 8. Antes de rezar por algún defecto que se ve en los hijos, se debe rezar por uno mismo en ese tema. Quedamos ahí entonces Romanos 8. Saber esto le permite al padre medirse con las enormes dificultades que se deben enfrentar en la educación de los hijos. Y en lugar de sufrir y gastar sus fuerzas en largos discursos, artimañas, estrategias o gritos de reproche que no logran mejorar la situación, sino que solo crean un ambiente de tensión y malestar en el hogar, puede en cambio relajarse y dedicarse a trabajar sobre los aspectos que la situación les revela que necesitan ser tratados en él mismo. Entonces, mujeres, oremos. Oremos y esforcémonos en trabajar en nosotros mismos, que seguramente el Señor nos va a dar la estrategia adecuada con nuestros hijos. Dice 2 Corintios 4, 8 al 18. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. No es fácil la tarea, pero es posible hacer. Seamos constantes, seamos a veces hay un versículo que dice que oremos en todo tiempo, en tiempo y en destiempo. Bueno, a veces estamos en destiempo y mientras uno está lavando los platos es un destiempo, pero créanme que fue el momento y el lugar oportuno para que el Señor respondiera a una oración. Entonces no nos cansemos de esto. A veces sí, el desgaste emocional, mental, físico de la crianza puede, puede ganarnos un día. No, no somos perfectos, estamos todos aprendiendo y creciendo, pero que no nos derrote. Estamos atribulados, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derrobados, pero no destruidos. O sea, cada día tiene su propio afán, cada, cada reto también, pero también el Señor nos va. No nos fijemos en lo que vemos ahorita, en lo que es difícil, en lo que nos cuesta, sino pensar en la respuesta del Señor y cómo esto pues va a impactar de manera positiva a nuestros hijos. También nos dice Romanos 8:28, y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, porque no es la primera vez ni la última vez que vamos a ver este versículo. Todo viene de Dios, todo es bueno, todo nos ayuda para bien, porque viene el Señor. Entonces, cada vez, cada reto, cada dificultad, y así no los tengamos, y si nuestros hijos son mansas palomitas, que son un gran testimonio, mejor aún, porque esto viene de Dios, esto es para bien, y esto va a servir para dar testimonio. Y bendito sea el Señor, porque seguro que hay niños así, pero los que aún tenemos retos y dificultades, pues entonces que el Señor nos ayude a salir adelante de esto. Primera de Pedro 5:7 nos dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Dice, este trabajo puede llevarse a cabo con la tranquilidad necesaria y con el tiempo traerá los efectos deseados. Cuando el padre está concentrado en su trabajo personal, todo es mucho más fácil, porque trabajar sobre sí mismo es algo seguro que se puede hacer. Uno da cantaleta y uno no sabe si lo están escuchando, si a los 5 minutos se les olvidó. Uno no sabe si lo que uno dijo pudo generar una herida o simplemente no trasciende. Mientras que trabajar y esforzarse en uno mismo, eso sí es un trabajo seguro. Eso es algo que uno puede hacer por uno mismo, pensando también en sus hijos. Dice, no, perdónenme, aquí tenemos otro versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dice el Salmo 37:4-5. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará.
que el Señor les conceda a mujeres los deseos de su corazón. Y yo creo que como madres, el deseo de nuestro corazón es que nuestros hijos crezcan en santidad, en temor del Señor, que le sirvan, que lo amen, que reciban la confirmación de su salvación, que trabajen para edificar el reino, que sean personas que de buen testimonio. Entonces, si nuestro deleite está en el Señor, si nuestra búsqueda constante está en el Señor, si nuestra carga, nuestra angustia, nuestra preocupación está siempre delante del Señor, pues Él en su misericordia seguramente concederá los deseos de nuestro corazón. El en confiar y encomendar nuestro camino en Él es una tarea de todos los días. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Yo les digo a los niños, es nuestra oración, que es buena, agradable y perfecta. Así no la entendamos, como yo les decía. Si en medio del desierto no vemos la tierra buena, no vemos la leche y la miel, no vemos las bendiciones. Que el Señor ponga guarda en la puerta de nuestros labios, nos libre de la queja, nos ayude a hacer su voluntad y nos ayude a llegar. Esa es el encomienda al Señor tu camino. Que el Señor nos lleve y nos ayude a cruzar. En 2 Corintios 1, 3, 4 dice, es así, está aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Que el Señor nos ayude a hacer para nuestros hijos, mujeres, lo que Él ha sido para nosotros. Creo que ninguna aquí puede decir que el Señor no ha sido bueno. Es más, el Señor, ¿qué ha sido para nosotros? Es un Padre que consuela, que provee, que anima, que protege, que cuida, que fortalece, que respalda, que resguarda. O sea, todas esas cosas que cada uno de nosotros en nuestras necesidades hemos buscado en el Señor nos ha respondido en aquello que le hemos buscado. Por eso el Señor en el judaísmo se habla que el Señor tiene como nombres y en esos nombres es su manifestación. Entonces, Adonai Rafa, el que cura, Adonai Nisi, Adonai Jireh, el que provee, Adonai el fuerte, el poderoso, el que amamanta. Entonces, el Señor para nosotros ha sido todo aquello que de lo que hemos carecido o de lo que hemos necesitado. Que el Señor nos permita hacer para nuestros hijos eso que Él ya ha sido para nosotros, el que protege, el que cuida, el que amamanta, el que respalda, el que consuela, el que anima, el que provee. Entonces, este versículo, es más, les confieso algo, yo ya había revisado yo leo, hago un adelanto de la lectura, hago como, como cuál es la idea principal, busco los versículos y no sé qué, yo ya había pasado sobre este texto y ya lo había como descartado. Yo dije, no, pues ya con lo de, con la primera parte, pues es tremendo, ya, yo ya iba a seguir adelante. Y ayer cuando me puse a revisarlo otra vez, como que, no sé, yo decía, aquí falta algo, falta algo. Y la misericordia del Señor me llevó a encontrar como 10 versículos de una parte que yo ya había dado por descartada y que pues simplemente iba a leer y vamos a seguir adelante, además porque pues creo que hay afán de terminar el primer capítulo, pero no. El Señor me puso a detenerme y a buscar y a buscar y a buscar sobre esto. Y yo dije, mira, el tema de sufrir y gastar las fuerzas, dedicarse a trabajar. Yo decía, y encontré este versículo que me emocionó mucho porque yo dije, sí, el Señor, que el Señor nos permita hacer para nuestros hijos lo que Él ya ha sido para nosotros. Y eso me llena el corazón porque yo empiezo en todo lo que el Señor, no es porque vayamos a reemplazar al Señor, al contrario, es para que nuestros hijos vean en nosotros el testimonio de lo que ha sido Dios en la vida de sus papás y anhelen tener eso y hasta más. Entonces, bendito sea el Señor que nos consuela, que nos anima y que podamos consolar también a otros y que nos podamos dar a otros de lo que Él nos ha dado. Eso es ser buen testimonio, eso no es solo hablar, sino dar de lo que hemos recibido.
y de lo que hemos recibido, dárselo a nuestros hijos para que ellos vean en el Padre al Padre, no un Dios por allá lejano, un Dios que da mandamientos, un Dios que castiga si no ayuno en Yom Kippur, o un Dios que se pone bravo si no, no, que reciban a través de nosotros a ese Dios que les da todo, que los consuela, que les llena, que puedan saber que el Dios de sus padres, así como decían Abraham, Isaac y Jacob, que rezaban, no, como decía David, sobre el Dios de sus padres. Para él era un Dios vivo, un Dios real, y era es el Dios de mis padres. Ese Dios es también mi Dios. No por allá un Dios lejano, para allá donde mi mamá y mi papá, para allá una vez al año van y aguantar hambre y le arman una choza, yo no sé ustedes, como dicen los hijos del hijo necio de Pesa. Su Dios, sus fiestas, no, que nuestros hijos digan, ese Dios que manda aguantar hambre, que hacer el ayuno y vestirse bonitos ese día, es porque hay un propósito en esto, que yo he recibido de mis papás la certeza de que hay un Dios que responde las oraciones. Yo tengo un Dios que es el Dios de mis padres y es el Dios de los ancestros, del Dios de la Biblia, es un Dios vivo. Que ellos tengan esa certeza, yo creo que es la mayor tarea que tenemos y el mejor logro que podemos presentar delante del Señor. Es decir, aquí están mis hijos y mis hijos son tuyos, Señor. Y te conocen gracias al testimonio que yo les di. Y para ellos mi Dios es su Dios. Entonces, que el Señor nos ayude a cumplir esa tarea y a perfeccionar eso en nosotros para que en ellos sea lo más natural y espontáneo saber que hay un Dios que les responde, que les cuida, que les provee, que les protege, un Dios que está ahí constantemente. Bueno, tenemos Filipenses 4:6 también sobre es mejor trabajar que sufrir. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Lo mismo, no se preocupe por su hijo. O sea, no que no se preocupe porque está preocupada, es que está orando por él. Pero no se preocupe qué va a hacer o qué dirán o qué va a venir, no. Presente su petición al Señor y denle gracias porque puede estar ahí presentándole su petición al Señor, buscando de Él para que Él sea el que le ayude a solucionar eso. Que el Señor nos ayude a madurar, a crecer, a ser fieles para poder buscar de Él y que a través de esa oración nuestros hijos también reciban de Él su bendición. Tenemos ahora, no, perdónenme ya, me devuelvo. Ahí quedamos en esto. ¿Cómo vamos? 8:22, súper bien, para terminar ya el último párrafo de este subtítulo. Dice, cuando el padre ve algún defecto en sus hijos, debe llevarlo al campo de su trabajo personal, ya lo hemos leído y repetido varias veces. Poco a poco podrá ver con sus propios ojos cómo su trabajo influye en el comportamiento de su hijo y en todo el hogar. Como se suele decir, el camino más largo es el más corto. Cuando el padre trabaja para mejorar en sí mismo, el punto problemático que ven sus hijos, aunque pueda parecer un camino largo, de hecho, está yendo por el camino más corto para lograr cambios significativos y perdurables. Pero el camino que parece corto, el que ya hablábamos de los gritos, los discursos, las más artimañas, el chantaje emocional, todo eso, es en realidad un camino muy largo que nunca termina y no trae buenos resultados. Hasta aquí hoy quedamos en la página 30. El siguiente título es autoeducación y ahí nos se extiende más sobre este tema del camino largo y el camino corto, por eso aquí ya no lo quise abordar más ni como darle más profundidad para dejar como un punto final y sobre todo para no extendernos en el tiempo, en el siguiente subtítulo ya lo vamos a ver. Entonces, acuérdese, el camino largo es el más corto, porque el camino corto de la cantaleta, el chantaje emocional, el discurso, la artimaña, el grito, el reproche, la queja, no, realmente no tiene buen puerto. Entonces, queridas mujeres, un abrazo. Gracias por su tiempo, por su disposición. Y estamos entonces sobre las 8:25. Tendremos 5 o 10 minutos, Caro, no sé, de pronto para escuchar dudas, mensajes, comentarios. No sé, las escucho. Por favor, permítanme escucharlas, que yo a veces no sé si, pues también la retroalimentación.
enriquece este espacio. Entonces, para todas un abrazo y bueno, no sé, quedo pendiente. Y Karen, muchas gracias, espectacular, avanzamos mucho, creo que el tiempo nos rindió bastante y agradecerte mucho porque has enriquecido este espacio con los versículos tan lindos que nos has traído y tus testimonios personales. Efectivamente, si tú quieres, me necesitas dejar de compartir pantalla para que podamos vernos y voy Compartir dando listo. la palabra aquí a quienes han levantado su manita. Estás, Olga Castañeda, te escuchamos. Activa tu micrófono. Aquí te estoy enviando una invitación para que lo actives. Ya habías podido. De la misma forma, el microfonito que tienes abajo, le presionas. Mientras tanto, yo te leo un par de comentarios. Sí, Olga, así como lo hiciste. Helen nos dice, gracias Karen por la charla muy educativa. Ay, ahora sí. Es que se Aquí me estás, borró, aquí se me fue estás. la pantallita. Aquí estoy. Ahora sí, ya la cara también. No sé si me recuerdan, yo como estoy por acá lejos, estoy en Guatemala, estoy por acá en las montañas de Varillas, Huehuetenango, pero pues muy atenta y este tema me encanta y yo sé que todo lo que dice la señora Karen es porque esos niños son unos soles, definitivamente, ese chiquitito, que es con el que uno de pronto más interacciona, porque él es muy sociable, ¿no? Entonces puede uno ver que estas cosas pues son reales. ¿Qué me encantó de la charla? Los versículos me encantan, o sea, creo que todos los hemos utilizado en algún momento. Yo paso a compartirles de mi experiencia personal. Ustedes saben que ya mis hijos son adultos, en 28, 23 y 22 me acabé de cumplir mi hijo hace 15 días. Ustedes los conocen, Verónica, Sara y Juan Esteban de la comunidad. Muy importante eso de lo que tú dijiste, lo que uno como que reflejan las frustraciones en los niños, pues creo que un tema aparte de eso se debería hablar de las mujeres separadas o las mujeres abandonadas, porque esa frustración, ese castigar a ese hombre que nos hizo mal, uno muchas veces lo descarga en los niños. Yo me encontré en eso, yo fui una de esas. Y en este caminar con el Señor, no es que toda la vida haya sido maravilloso, porque uno no se da cuenta. Yo pensaba que yo me había convertido hace 19 años, estamos en los caminos del Señor. Mis hijos alcanzaron a nacer en un hogar inconverso, todo mucho tiempo. Pero ese punto me parece clave. ¿Cómo es que uno, todas las frustraciones, las descargan los niños? Y la cantaleta, tú hiciste mucho énfasis en la cantaleta y me pareció fantástico porque yo fui la mamá cantaletosa. ¿Y sabes qué pasó? Un día, yo no sé cómo, solo el Señor en su providencia me permitió escucharme a mí como que yo me estaba regañando a mí misma. Yo me puse a llorar inmediatamente y dije, pobrecitos estos niños, pobrecitos, eso no es, no hay derecho. Entonces, sí hay que decirles las cosas claro y el diálogo y la cosa. Y si hay que regañar, pero no la cantaleta. No, es que yo le dije no sé qué y usted, uy, no. Y cuando yo me pude escuchar como a mí misma dándome esa cantaleta, yo digo que eso fue un regalo del Señor ese día. Se Ay, acabó sí. la cantaleta. Y lo otro que me impactó mucho y una de las cosas que sí se los comparto también, a propósito de todos los versículos que usaste y todo, es que cuando yo llegué a la comunidad, no me acuerdo, yo estoy como entre 7 y 8 años, no me acuerdo cuál Yom Kippur es el que acabamos de pasar, porque yo llegué para un Yom Kippur. Eh, el pastor como a los días hizo un reto, no sé si ustedes estaban ahí cuando él dijo, eh, los reto a que todos los días hagan el devocional con sus hijos. Yo venía de hacerlo un día sí, un día no, de pronto 2 días no, de pronto el fin de semana 3 días no, porque estaba cansada, porque llegaba tarde, trabajaba mucho, pero cuando él dijo eso, los reto a que lo hagan todos los días. Mire, se los digo que empecé a hacerlo todos los días durante estos últimos 7 años de nuestra vida. Y mis hijos adultos, así como están, hace 2 años que yo me vine ya para acá, que me comprometí, que me casé, pues ya los dejé adultos, ya adultos, ya funcionales.
pero hice el reto y dije, Señor, me comprometo. El único día que no hacíamos devocional, obviamente era Shabbat, que llegábamos tardísimo, pues todo el día allá en la comunidad. Creo que salíamos bastante llenos de cosas, del espíritu, de las enseñanzas, de la compañía de todos ustedes, que es tan importante en una comunidad. Y eso, la palabra. Pero no era así que un versículo aquí, que un versículo allá. Hicimos lectura completa de la Biblia. Un año fue la parashá, íbamos con la parashá, pero al siguiente año dijimos, no, pues yo dije, "Bueno, tenemos que leer la Biblia completa todos. Leímos la Biblia como 2 veces, completita de Génesis, Apocalipsis, y luego saltamos a profetas. Pues tuvimos 7 años para reunirnos con ellos todos los días de mi vida. Yo les decía, y eran las 11 de la noche a veces, pero con hijos adultos se puede, y a hacerlo. Y nos daba a veces la 1 de la mañana porque ellos empezaron a hablar. Y eso es lo otro que les quería decir. En ese espacio, no era solo yo dar mi clase magistral porque soy teóloga, no, eso no sirve de nada en ese momento. Lo que sirve es lo que tú decías del amor, de nada de culpas, nada, todo lo que recibimos del Señor, porque el Señor tiene sus dones, ¿no? Las cualidades de Él, y todas las comparte con nosotros, a excepción pues de la omnisciencia, el todopoderoso, la omnipresencia, pero el resto todas. Y a veces nosotros no somos tan misericordiosos con nuestros hijos como Él lo fue con nosotros. Y somos a veces más misericordiosos con nuestras amigas, con nuestros hermanos, que con nuestros propios niños. Entonces, ese devocional y ese estudio, todos los días sentarnos con nuestros hijos, en la edad que sea correspondiente. Ellos tienen preguntas y uno tiene que estar listo. Yo me sentaba, les cuento, con Biblia, con mapas, con libro de historia, con una enciclopedia bíblica que tenemos, porque las preguntas todas tratábamos de responderles. Entonces, ¿eso qué generó? Pues aparte de que el conocimiento en el Señor, que es tan importante que venga del hogar, porque pues estamos cumpliendo Deuteronomio 6, ¿no? Eso sí es, así es, eso no tiene vuelta de hoja. Era el compartir, el tender los puentes de comunicaciones. Y hoy mis hijos, pues nadie, y yo soy la primera que con temor y temblor digo, no, nadie puede decir que, o yo no digo que, ah, ya lo hice todo. Por lo menos los dejé funcionales como adultos, pero, porque solo cuando estemos allá en la presencia del Señor sabremos si se hizo la tarea bien. Pero sí hay puentes de comunicación y hablamos absolutamente de todos. Un día que hablemos de cosas que nos hablan nuestros hijos, les diré qué cosas me hablan ellos. Que yo digo gracias al Señor porque le acepté el reto al pastor Raúl de que dijo, reúnanse todos los días. Entonces, esta es mi recomendación. Gracias, muy preciosa la enseñanza. Y para estos papás jóvenes, ay, eso sí que es muy valioso. Muchas gracias, señora Karen. Gracias, Carita. Olguita, Todas gracias, gracias. señora, gracias. Olguita, muchas gracias. Muchas gracias. Sí Bueno, te recuerdo y te recuerdo con mucho cariño. Tus hijos son una bendición. gracias. Bendiciones. Claro que te recordamos, mi querida Alita. Muchas gracias por ese comentario tan lindo. Y voy a darle entonces la palabra a Martica Henao y ya vamos de pronto cerrando un poquito el espacio, a menos de que hayan más comentarios, las leo. Martica, bienvenida. Buenas noches, mujeres Jovel. Olguita, qué rico verte. Karen, muchísimas gracias, como siempre. eh, Tus charlas son espectaculares, siempre me llegan al corazón. Y pues qué bendición para, como dice Olguita, para esas mamás jóvenes y las que van a ser mamás en el futuro, pues van a educar sus hijos de una forma muy diferente a como nosotros, como nos educaron a nosotros y como nosotros educamos, porque pues realmente creo que soy de la generación de la cantaleta. Entonces, creo que mis sobrinitas también tuvieron que chupar cantaleta, pero pues bendito el Padre, aquí estamos por su misericordia y pues que el Padre ha hecho la obra en nuestras vidas poco a poco, sigue sanando heridas seguramente de lo que nos causaron a nosotros y esperamos que nuestros hijos también sean sanos completamente por las heridas causadas. Entonces, Karen, de verdad, disfruté mucho esta charla. Estás muy bonita, Karen. Eh, sí, sí, de verdad estás linda y te luce mucho Es ese cierto. color. Sí, Ah, muchísimas ah, gracias, Karen. el saco del frío, Bendiciones. está haciendo mucho frío acá en Caica. Qué linda, gracias Martica, gracias. Y que el Señor nos ayude, igual nunca es tarde, ¿no? O sea, siempre tenemos la oportunidad de rectificar, de sanar, de acercarnos. Somos hijos, somos padres, entonces bueno, ahí estamos en la tarea.
Estamos en la tarea. Listo, mi Karencita y mis queridas mujeres. Entonces llegamos al final de esta charla y nos vemos con el favor del Eterno el próximo lunes, último del mes, para continuar con esta serie. Y el próximo lunes es festivo, entonces esperaremos instrucciones para saber cuándo, cómo es la reunión. Muchísimas gracias a todas, les mandamos un abrazo, gracias por su puntualidad, su asistencia y entonces me despido también de la transmisión. Gracias. Gracias, Paz. Muchas gracias por tu apoyo. A todas un abrazo.